Si usted gusta abrir su Biblia en el libro del profeta Isaías. Saludo cordial para todos y cada uno de ustedes, en nombre del Señor. A todas las personas que también nos están siguiendo a través de las redes sociales, les saludamos en el nombre de Jesús. Gracias por estar allí atentos a la palabra. Isaías capítulo 53. Capítulo 53 del profeta Isaías. Verso número 4 dice así: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Vamos a orar en el nombre del Señor. Vamos a pedirle a Dios que obre nuestra vida conforme a su propósito, conforme a su voluntad, pero también conforme a nuestra necesidad. Amén. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Padre del cielo, te adoramos, glorificamos tu nombre, te bendecimos, te adoramos, oh maravilloso Dios. Ayúdanos, Señor Jesucristo. Estamos en tus manos, dependemos solamente de ti, oh mi Dios maravilloso. Tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro sanador. Sí, Señor Jesús. Y nos acercamos a ti en esta hora. Bendito Rey maravilloso, Jesús, Dios del cielo. Amén. Por favor, pónganse cómodos. Bueno, este texto está haciendo una afirmación y usa una palabra que confirma la fe. Dice, ciertamente, amén, verdaderamente, de cierto te digo, amén. El Señor usa a veces esos términos para confirmar una gran verdad, para confirmar algo que no es falso, sino que es verdadero. Y no solamente que es verdadero, sino que se puede confirmar. Algo que ha sido ciertísimo entre nosotros, algo que está lleno de testigos, y creo que cada uno de nosotros es un testigo, amén, es un testigo de todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Cada cual puede entonces testificar esa relación que ha tenido con Dios, y creo que por eso estamos acá. Uno de los fundamentos más importantes y más trascendentales dentro de la vida cristiana, sin el cual no podríamos ser cristianos, es la fe. La Biblia dice que el que se acerca a Dios es necesario que crea. Es necesario que crea que Él existe
Y no solamente que crea que Él existe, sino que es galardonador, recompensador de los que le buscan. Y creo que la palabra usa las dos expresiones, que crea que Él existe. Amén. No solamente crea que es real, porque mucha gente puede creer en Dios, pero a veces no creen de pronto en lo que Dios puede hacer. Y es posible que alguien crea en lo que Dios puede hacer, pero que no crea que Él está dispuesto a hacerlo. Y alguien puede pensar y creer que Dios está dispuesto a hacerlo, pero puede pensar que no lo hace porque no somos dignos. Y yo estaba pensando, hermanos, en esto de ser dignos. Si Dios pensara como nosotros pensamos, creo que aquí no habría nadie. Porque no existe una sola persona en la tierra que haya existido o que exista todavía, que haya recibido algo de Dios solo por ser dignos. Nadie. Lo que somos, lo que hemos recibido, lo hemos recibido solamente por gracia. Y estamos tan acostumbrados a esa palabra gracia que de pronto no buscamos el verdadero sentido y el verdadero significado de la gracia. Y precisamente la gracia, hermano, consiste en recibir algo que no nos merecemos. Que no nos merecemos. Alguien me decía en alguna ocasión que le estaba orando al Señor por algo y que el Señor no le respondía, y entonces esa persona me decía: pastor, ¿será que es que yo no soy digno? Y entonces yo pienso, pero es que digno no hay nadie. Todos somos tremendamente indignos. Amén. Si nosotros fuéramos merecedores o dignos del favor de Dios, entonces no sería gracia, sería una recompensa. Amén. Y el Señor no da tanto recompensas, sino galardones gratuitos, regalos, porque a Él simplemente le plació. Dice la Biblia, le plació darnos el reino. ¿Por qué? Yo estaba mirando, hermano, cómo el apóstol Pedro habla acerca de los misterios de Dios y de todos aquellos hombres en la antigüedad que escribieron, que escudriñaron, que indagaron para ver en qué tiempo había de cumplirse lo que ellos estaban escribiendo, y dice que muchas veces escribieron cosas que ni siquiera ellos comprendieron, y que Dios nos ha dado a nosotros cosas que anhelan mirar los ángeles. Quiere decir que los ángeles se quedan mirando a Dios, se quedan mirándonos a nosotros, se quedan mirando la obra de Dios, lo que Dios hace por nosotros, lo indignos que somos, muchas veces lo ingratos que somos, y cómo Dios se esmera en bendecirnos y en darnos, en llenarnos, en suplir nuestras necesidades. Y entonces los ángeles se quedan indignados pensando: ¿por qué? ¿Por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios ama tanto a esta gente si son tan indignos? Y no faltará seguramente alguno de los ángeles que pueda pensar: bueno, cuando nuestros compañeros pecaron, Dios simplemente los destituyó de su presencia, pero a esta gente, ¿qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios escogió a David y no a alguno de sus 7 hermanos que tenían mejor apariencia?
que seguramente estaban mejor capacitados, que seguramente tenían más talentos, qué sé yo, más capacidad de gobierno, de combate, en fin. Cuando yo pienso en mí mismo, hermano, unos 30 años atrás, un poco más, pensar que era lo peor de mi familia. Mis hermanos todos, personas muy inteligentes, muy buenos estudiantes, muy buenos hijos, mis primos, mis tíos, toda mi familia, gente muy dedicada a lo suyo, buenas personas. Y yo, casi un indigente, drogadicto, mentiroso, hipócrita, adúltero, de todo, ladrón, que me robaba las cosas de la casa para irme con mis amigos y no me importaba nada. Y en alguna ocasión en mi casa pensaron que a mí me habían matado porque llevaba mucho tiempo desaparecido y no sabían nada de mí. Y estaba por allá en la costa gastándome lo que me había robado de mi casa con otros dos peores que yo. Y ahora pienso en mí, en mi hogar, en mis hijas, en mi ministerio, en las iglesias que Dios me ha permitido ministrar. Pienso en cada uno de ustedes, tan grandes personas, tan maravillosas personas. Y pienso, ¿y por qué yo? ¿Quién era yo? Ni siquiera aún todavía soy digno de nada. Entonces creo, hermano, que nuestra relación con Dios y lo que recibimos de Dios no depende de que tú seas digno o no lo seas. Porque el día que pretendas ser digno, te vas a ir muy desengañado, porque nunca lo lograrás. Nunca lograrás ser digno. Puedes consagrarte más, puedes tratar de ser más santo, puedes tratar de tener más fe, puedes tratar de purificarte, puedes tratar de convertirte en un maestro y un adorador, pero ni siquiera así lograrás ser digno, porque Dios es tan grande y nosotros tan pequeños. Y nosotros tan pequeños. El salmista está expresando unas palabras en el Salmo 103, lo hemos leído muchas veces, lo hemos mirado muchas veces, seguramente hasta de memoria lo sabemos. Pero el salmista, después de que cometió una serie de errores, de pecados, de yerros, de equivocaciones, y ve cómo la presencia de Dios se va de su vida, y el problema está en que la presencia de Dios no la sentimos, pero creo que más grave no es tanto no sentir a Dios, sino no querer sentirlo. ¿Sí me hago entender, hermano? La presencia de Dios se va de nosotros no porque Él quiera estar lejos de nosotros, sino porque nosotros no lo buscamos. Y lo peor de no buscarlo es no querer buscarlo. Y David, en medio de su aflicción y en medio de su angustia y en medio de su indignidad, en medio del hecho de no merecer nada, porque él mismo dijo que el tal lo único que merecía era morir y no sabía que estaba hablando de sí mismo. Entonces tiene que expresar estas palabras y recordarse a sí mismo de una necesidad que hay en su vida. Porque David en el Salmo 103 no está hablando con nadie, ni siquiera con Dios, sino que está hablando consigo mismo. Y entonces dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y dice: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides. Porque nosotros olvidamos. ¿Cuántas cosas hemos recibido de Dios y las hemos olvidado?
el tiempo, la rutina, las costumbres, los afanes, nos hacen olvidar, nos borran de la mente, nos borran de la memoria la razón por la cual estamos aquí, la razón por la cual Él nos ha amado, la razón por la que nos hemos hecho cristianos. Y Él dice, y no olvides ninguno de sus beneficios, y comienza a hacer una lista. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Y lo que me llama la atención en esta hora es el que sana todas tus dolencias. El que sana todas tus dolencias. Yo quisiera que alguien que está enfermo de cualquier cosa, así sea del alma, levantara la mano un segundo. Bueno, va a entender que el resto están sanos. Alguien que esté enfermo, levante las manos. De cualquier cosa, así sienta que sea su alma la que está enferma. Levante la mano, levántela más alto. Si usted se siente enfermo, levante las manos. Bueno, a ver si puede bajarla. Y yo puedo preguntar en esta hora, ¿por qué estamos enfermos? Si tenemos un Dios que nos dice la Biblia que llevó nuestras enfermedades. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que padecer, hermanos, algo que la Biblia dice que el Señor la llevó? Cuando yo leo el capítulo 53 de Isaías, hermano, yo veo las razones por las cuales Dios se hizo hombre. Y yo veo que Cristo vino a salvarnos. Y lo hizo. Él fue al Calvario. Y fue porque quería morir por nosotros, para que nosotros no tuviéramos que morir. Fue a perdonar nuestros pecados, o sea, para que nosotros no cargáramos más esa culpa. Recuerde que en estos días estábamos hablando que hay algo que pesa más que el pecado, y es la culpa. Porque el pecado, la persona que está en el pecado, pues se convierte para sí en un deleite. La Biblia habla de los deleites temporales del pecado. Pero lo que se vuelve pesado en nuestra vida, pues es la culpa. Y si alguien no se siente culpable, tiene que revisarse. Porque ciertamente dice la palabra de Dios, no hay hombre justo que haga el bien sobre la tierra y nunca peque. Somos culpables de alguna manera. Todos somos culpables de alguna manera. Pero también una de las razones por las cuales Cristo fue a la cruz del Calvario, hermano, fue a llevar nuestras enfermedades. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias. El texto del Salmo 103 dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, dice, el que sana todas tus dolencias. Bendito el nombre de Jesús. Y estaba confirmando esa gran verdad, hermano, porque Jesús, después de que estuvo en el desierto ayunando y orando, regresó, dice la Biblia, nuevamente a Nazaret, donde se había criado. Y un día de culto, donde todo el pueblo se reunía en el templo a adorar a Dios, a rendirle culto a Dios, a meditar en su palabra. Se sentaban todos, así como estamos acá, y había un líder que ministraba. Y dice la Biblia que cuando Jesús entró, le entregaron el libro, o sea, le entregaron la palabra. Le concedieron ese honor. Ven,
Léenos la palabra en esta hora. Qué bueno que estás aquí. Y entonces el Señor comenzó a leer precisamente en el libro del profeta Isaías. Bendito el nombre del Señor Jesús. Comenzó a leer en el libro del profeta Isaías y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y dice, me ha enviado a sanar. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a darle la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y eso se lo estaba diciendo el Señor a una cantidad de impíos, porque los judíos se habían vuelto a la impiedad, le habían dado la espalda a Dios, pero Dios tuvo misericordia. Alabanzas al nombre de Jesús. Y vino a sanarlos. Ahora nosotros somos sus hijos. Y eso no nos convierte en ser dignos. Porque hay que mirar qué clase de hijos somos. Eso no nos convierte en dignos, pero sí nos convierte en herederos de sus promesas. Alabanzas al nombre de Jesús. Sí nos convierte en herederos de sus promesas. Y lo que la Biblia nos está diciendo ahora, hermano, Pedro nos está diciendo que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas mediante su divino poder, para que por ellas llegásemos a heredar la naturaleza divina. Y dice que nos ha hecho grandes y preciosas promesas. Y a través de esas grandes y preciosas promesas, entonces somos herederos de la naturaleza divina. Alabanzas al nombre de Jesús. Pero ahora la pregunta no sería si el Señor puede sanar, porque puede sanar. La pregunta no sería si Él quiere sanarnos, porque Él quiere sanar. Él está dispuesto a sanar. La pregunta ni siquiera sería si tú necesitas sanidad, porque es obvio. La pregunta es si tú crees. Si tú crees que Él te puede sanar. Es increíble, hermano, mirar en todo culto. Siempre que vamos a hacer una oración, podemos pensar que el 80 o el 90% de las peticiones siempre son las mismas. Ay, hermano, yo estoy enfermo. Que el Señor me sane. Que el Señor sane a mi hijo. Que el Señor sane a mi madre. Que el Señor sane, que el Señor. Y casi siempre es esa misma necesidad, sanidad. Porque nos sentimos enfermos, nos sentimos agobiados por una enfermedad, atormentados porque una enfermedad se convierte en un tormento. Un dolor se convierte en un tormento. Bendito el nombre del Señor Jesús. ¿Qué tanto puedes tú creer realmente que Dios puede sanarte hoy, ya, en este instante?
Alguien puede pensar, no, yo no creo que Él me quiera sanar a mí porque yo he sido muy malo, no he sido el mejor cristiano. Pero recuerda, no se trata de que seas digno. Se trata es de que Él es grande, de que Él es bueno, de que Él es misericordioso. La Biblia dice que Él es fiel aun cuando nosotros seamos infieles. Él siempre está presto, Él siempre está dispuesto, Él siempre está ahí para escucharnos, para atendernos. Un hombre tenía un hijo endemoniado y los discípulos estaban tratando allí de sanar a ese muchacho, de liberarlo, pero no podían. Había algo que no les permitía, que no les daba. No sabemos si era su propia fe o qué, porque el Señor les reprochó. ¿Hasta cuándo os he de soportar? Este género no sale sino con oración y ayuno. Y uno escucha diferentes posiciones, diferentes argumentos. Unos dicen que era la enfermedad que él tenía o que el demonio que él tenía no salía sino con oración y ayuno. Pero habría que aclarar quién era el que tenía que orar y ayunar, si él que estaba endemoniado o el que iba a orar por él. ¿O a cuál género se estaba refiriendo? ¿A la incredulidad? También he escuchado ese tipo de términos. Entonces la fe consiste solamente en el nivel de oración y de ayuno que tengamos. No lo creo. No lo creo así. Sin embargo, aquel hombre se le acercó al Señor y con una actitud, porque depende, hermano, de nuestra actitud, no de nuestra dignidad, sino de nuestra actitud, porque es diferente. Depende de nuestra actitud al pensar que nadie ha podido hacer nada por nosotros, ningún médico, ninguna ciencia, que muchos seguramente los médicos le mandarán cantidad de cosas, pero en su corazón ellos pensarán, por este señor ya no hay nada que hacer, aquí lo tenemos es volteando nomás. Por esta señora ya no, ¿qué más le hacemos a esta señora? Digámosle que vaya y se haga unos exámenes a ver, o que se tome tal cosa y lo van entreteniendo a uno allí, porque realmente ya ni siquiera saben qué hacer con uno. Pero aquel hombre se le acercó y le dijo, Señor, mira mi hijo, estos hombres, estos seguidores tuyos, estos siervos tuyos no han podido hacer nada. Y este espíritu lo coge y lo tira en el fuego, lo tira en el agua, lo quiere matar. Y el Señor le dijo, y yo quiero preguntarte a ti en esta mañana, mi hermano, ¿puedes creer? No me escucha a mí, hermano. Que yo también a veces me enfermo y estando enfermo me toca orar por otros enfermos y ver que ellos se sanan y yo seguir enfermo. No me mires a mí en esta hora. Cierra tus ojos y simplemente escucha que Dios te está diciendo, ¿puedes creer? Y el Señor le dijo a aquel hombre, al que cree todo le es posible. Y lo que me llama más la atención, hermano, es la actitud de ese señor. Ese señor seguramente al ver a su hijo en esa situación y con lágrimas en los ojos, lo único que le dijo es, Señor, ¿sabes qué? Ayuda a mi incredulidad. Porque a veces dudo, a veces no creo, a veces pienso que tengo que vivir con este tormento y con la angustia de ver a mi hijo en esa situación. ¿Cuántos de los que están aquí ya se han conformado a vivir el resto de su vida con ese tormento, con esa enfermedad? ¿Cuántos se han resignado ya a ponerse en las manos de un médico, a ponerse en las manos de la ciencia y tal vez pensando que va a quedar peor o que no le va a ir bien? Antes de los cultos, hermanos, son muchas las personas que se me acercan y me dicen, pastor, ore por mí. Vea, tengo esto, tengo aquello, me van a hacer lo uno, me van a hacer lo otro, mire tal persona y bueno, y cantidad de situaciones. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero el Señor te está diciendo en esta hora,
puedes creer. Yo siento que mi Señor está aquí, hermano, en esta mañana. Yo siento que mi Señor se está paseando por acá. Esta semana estaba estudiando, estaba meditando. Yo me siento por ahí a veces o me voy para mi habitación y simplemente agacho mi cabeza y me pongo a meditar y a pensar, ¿qué voy a predicar? Y por mi mente se cruzaron varios temas. Miraba mis notas por allí y encontraba varias cosas y me ponía a leer y no me pasaba nada y no, como dicen por ahí, no me cuajaba nada. Y yo, Señor, y hasta anoche todavía pensando y siempre se me atravesaba por mi mente los enfermos, los que están quebrantados. Y ver tanta gente, hermano, que está enferma en la congregación y tantos hermanos que tienen familiares enfermos. Y yo, Señor, ¿usted qué quiere? ¿Usted qué quiere hacer en la iglesia? No me va a dar un mensaje de doctrina de esos que la gente quiere esperar, un mensaje de esos misioneros. Pero no, tenía en mi mente los enfermos. Y yo, Señor, ¿será que usted quiere hacer algo en mi iglesia? Y aún esta mañana le decía, Señor, ¿qué quieres hacer aquí en la iglesia? Hay tantos hermanos enfermos. El anciano, el hermano Hernando, se me acercó esta mañana y casi indignado me decía, hermano, vea, me tienen por allá, me mandan de un especialista al otro, el uno al otro y ninguno sabe nada. Y cuando voy donde uno lo que me contesta, ¿y usted para qué lo mandaron aquí si eso no es conmigo? Y así lo ponen a uno a perder el tiempo. ¿Cuánto tiempo llevamos orando por el hermano Bernardo y cada que va al médico le dicen que está más mal y más mal y más mal? Y así sucesivamente. Pero tenemos testimonios de cosas que ha hecho Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Ahora les dije que levantaran la mano todos los que se sentían enfermos. Pero yo quisiera ver la mano levantada de los que alguna vez el Señor los ha sanado. ¿Quién nos puede decir a nosotros que Cristo no sana? ¿Quién me puede decir a mí que Cristo no sana? Cuando una doctora llamó a mi casa en alguna ocasión y le dijo a mi hija Stephanie, necesito que vengas acá, necesito hablar contigo, pero por favor ven con tus padres. Cuando esa doctora le dijo eso a la niña, nosotros nos inquietamos, Cristina y yo, tan extraño, ¿por qué tiene que ser con nosotros? Bueno, entró una preocupación en el corazón y cuando estuvimos en esa consulta, entonces la doctora se quedó mirando a Cristina y le dijo, mamá, esto que les voy a decir es duro, pero Stephanie tiene cáncer. Eso es lo que nadie quiere oír en su vida. Yo le digo, mi hermano, si la doctora me hubiera dicho a mí que me iba a morir ese mismo día, a mí no me hubiera dado nada. Pero cuando se trata de los hijos, uno es capaz de entregar lo que sea por un hijo. Usted se desvive por un hijo. Usted prefiere morirse usted. Usted se saca la comida, como dicen por ahí, de su boca para dársela a sus hijos.
Y cuando esa doctora nos dijo eso, yo me di cuenta que yo estaba engañado conmigo mismo toda la vida, porque toda la vida me creí muy fuerte. No, yo soporto lo que sea. Yo tenía ese concepto de mí. Yo me aguanto lo que sea, yo soy muy fuerte, a mí nada me doblega. Uno a veces tiene ese concepto de sí mismo. Pero ese día que escuché esas palabras de esa doctora, yo me di cuenta lo frágil que era. Porque, hermano, literalmente me derrumbé. Uy, el pastor Edward, uy, mire, era directivo, uy, el directivo era como estado. Pero, hermano, me quebré. Yo sentí que todo dentro de mí se estaba derritiendo. Y yo, pero ¿cómo así? Y yo le dije al Señor, ¿por qué no lléveme a mí? Es una niña, tiene toda su vida por delante. Yo ya hice lo que iba a hacer y reconozco todos mis errores, pero no, el Señor quiso con ella. Por esos mismos días, una hija de otro compañero mío también se enfermó de cáncer. Otra niña, era un poquito mayorcita, pero también se enfermó de cáncer. Y bueno, creo que cada familia empezó su proceso, hermano. Eso fue un proceso muy duro. Cerca de 3 años tuvieron que hacerle una cirugía muy complicada y en fin, y una cantidad de cosas. Y cuando creíamos que la cirugía había sido efectiva, el doctor volvió y la revisó y le dijo, no, tienes metástasis. Tenía todo el cuello, la tiroides, todo el aparato digestivo, todo estaba invadido de nódulos cancerígenos después de que ya la habían operado. Y eso para nosotros fue peor, porque creíamos que ya estábamos saliendo de esa situación. Y seguimos orando y mucha gente empezó a orar y la iglesia empezó también a orar, bendito el nombre del Señor. Y después, a los meses, el doctor le mandó un examen muy costoso. Ese examen creo que es para pacientes, no sé qué pensarán ellos, pero creo que son muy costosos. Y yo estaba en una reunión de pastores, hermano, y la niña se fue con la tía a hacerse ese examen. Y entonces la doctora que le hizo el examen le dijo, niña, usted no tiene nada. ¿Usted por qué está aquí? Stephanie se puso a llorar y no era capaz de decirle nada a la doctora, y la doctora le dijo, ¿sabes qué? Te voy a volver a hacer el examen, tan costoso. Le dijo, se lo voy a volver a hacer. Y volví y se lo hizo. Le dijo, no tienes nada, aquí aparece sin nada. Se lo hizo 3 veces. Parece que esa doctora no la creía, porque ella veía los exámenes, veía la historia clínica, veía todo lo que la misma niña le contaba, y le hizo el 3er examen, y a lo último la abrazó y se pusieron a llorar ahí juntas. Stephanie, cuando salió de la cita, me llamó, y yo estaba en una reunión de pastores, y entonces me dijo, papi, el Señor me sanó. Bueno, yo me puse a llorar y fui ahí a la reunión y le dije al hermano que estaba dirigiendo la reunión que si me permitía decirle a los pastores que me ayudaran a hacer una oración de agradecimiento, porque todos ellos sabían y todos ellos habían estado orando por mi niña. Y entonces con los pastores ahí hicimos la oración, y cuando terminamos la oración sucedió algo que me ha marcado toda mi vida, y es que la niña del otro pastor se murió.
Y él se me acercó y me dijo: Edward, el Señor sanó tu niña, pero se llevó la mía. Hay cosas que uno no entiende, hermano. Y yo pensé: Señor, ¿cómo estaría yo si hubiera sido al revés? Si hubiera sanado la de él y si hubiera llevado la mía. No sé, no entiendo. Uno, ¿cómo puede explicar por qué está enfermo? ¿Por qué le ha sucedido lo que le ha sucedido? ¿Por qué tiene que estar así? ¿Por qué tiene que pasar por una aflicción de salud? Pero lo único que yo puedo decirle a usted, hermano, en esta mañana es que Cristo sana. Usted está enfermo en esta mañana. No hay absolutamente nada que yo pueda hacer por usted. Pero sí sé que aquí hay uno que se está paseando por este lugar y que te está diciendo al oído: tú puedes creer. No me mire a mí, hermano, no me escuche a mí. Escuche la voz del Señor. Él está aquí diciendo: al que cree todo le es posible. Usted está enfermo, hermano, venga aquí a este altar, venga. Usted está quebrantado, hermano, no ponga su esperanza en los hombres ni en la ciencia. Venga, dígale al único que puede hacer realmente algo, que no lo va a mandar de especialista en especialista. Aquí hay uno que te puede sanar ya, aquí, ya, en este instante. Aquí hay uno que tiene misericordia de ti, te puede sanar ya. Pero ¿sabes qué te está diciendo el Señor? ¿Qué quieres que te haga? Y usted puede decirle: Señor, si tú quieres, solamente si tú quieres, no es una obligación, es si tú quieres, puedes sanarme. Y me parece que estoy escuchando al Señor que te está diciendo: yo quiero. Yo quiero. Tenemos un Dios que puede sanarnos, queremos un Dios que quiere sanarnos, que está dispuesto a sanar tu enfermedad, a llevar tus dolencias. Él las llevó y las clavó allá en la cruz del Calvario. Ahora lo que tú tienes que hacer es simplemente creerle. Así no te sientas digno, pero tú puedes creerle en esta hora. Créale, hermano. Aquí está nuestro sanador. Si ya lo ha hecho antes, puede volver a hacerlo. Ya te ha sanado antes, puede volver a hacerlo. Si ha preservado tu vida, hermano, Él tiene algo para ti en esta hora. Cierre sus ojos. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Edward David Tabort. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.